Muy bien, mis hermanos, para la gloria de Dios, entonces, esta noche vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Queremos recordar, hermanos, que por estos días eh, hemos iniciado los estudios del libro de Apocalipsis y a la par lo estamos estudiando en la escuela sabática y lo estamos estudiando junto con el libro de Urias Smith sobre estudios en Apocalipsis. Bueno, por estos días estamos estudiando lo que son los siete sellos, los siete sellos. Hoy queremos avanzar un poquito más recordando algo de ellos y afianzando de una manera sencilla el conocimiento que revela la palabra de Dios. Recordemos, hermanos, que el libro de Apocalipsis tiene un objetivo, ¿sí? Cuando el Señor revela el libro de Apocalipsis al profeta Juan, él le hace énfasis en que este libro o lo que le iba a enseñar, como dice Apocalipsis 1:1, era o es la revelación de Jesucristo, la revelación de Jesucristo, el papel que el Señor Jesucristo iba a desarrollar en la historia de la iglesia cristiana, en adelante hasta la segunda venida de Cristo y hasta el establecimiento de la eternidad, ¿sí? Eh, Nosotros debemos saber, hermanos, que el libro de Apocalipsis trae una gran bendición para el que lo lee, para el que oye y también para los que obedecen. Dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y obedecen o guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Interesante, ¿no? Que haya esta promesa, esta bendición. Y acá en el capítulo 6, cuando nosotros leemos, vamos a encontrar, después de que se le presenta en Apocalipsis la historia de las siete iglesias, Juan también recibe en el mismo tiempo la visión de los siete sellos. Ya hemos dicho que esos siete sellos es una profecía análoga o paralela o que trata de enseñar lo mismo que las siete iglesias. Solamente que ahora los siete sellos son asuntos puramente religiosos, al igual que las siete trompetas es una profecía paralela en el tiempo. Solamente por recordar en estos días, allí en el capítulo 6, del versículo 1 hasta el versículo 17, están contenidos esos seis sellos. Y hasta aquí nosotros hemos estudiado, ¿sí? Como vemos aquí en la imagen, el primer sello que es mostrado a Juan de una forma viva, activa, movida, ¿sí? Un caballo blanco donde tiene un jinete que lo monta y que tiene un arco, ¿cierto? Y a este jinete le fue dado una corona, salió venciendo y para vencer, representando aquí, hermanos, la pureza doctrinal, la pureza de la fe de la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo desde que fue establecida, ¿sí? Ese primer sello se abrió en el año 31 porque en el año 31 el Señor subió al cielo y se presentó ante el Padre, ahí delante del trono, se presentó como el Cordero inmolado. No podía presentarse antes, porque fue a la mitad de la semana de esa última semana de la profecía de las 70 semanas, en el año 31, ¿sí? Que el Señor Jesucristo muere como el verdadero Cordero.
y una vez que muere, resucita y asciende al cielo. Y entonces a Juan se le presenta esta visión, se le presenta a Cristo como el Cordero tomando el rollo de la mano del Padre y siendo digno de abrir sus sellos y leer lo que estaba contenido en ese rollo, en ese libro. Obviamente que lo que estaba contenido en ese libro era un mensaje muy importante. Por eso el Señor Jesucristo inmediatamente le quita los sellos o el primer sello, empieza a leer. Por eso ese primer sello se abre en el año 31 después de Cristo, ¿sí? Se abre en el año 31 y ese primer sello está siendo representado por la pureza del caballo, del color blanco en el caballo y va ese periodo hasta el año 100. Ya después hay un contraste, ¿cierto? Hay un contraste, aparece un caballo rojo o bermejo, y significando la corrupción doctrinal que empieza a figurar y la matanza de algunas personas fieles al Señor, y que ese periodo va hasta los tiempos de Constantino, año 323. Seguidamente se le presenta a Juan el tercer sello, representado por un caballo negro. El que lo montaba es la muerte y el infierno o el Hades le seguía, dice, bueno, el caballo negro, ¿no? Perdón, el caballo negro. Y seguidamente se le presenta aquí un caballo amarillo, y es aquí donde dice que el que lo montaba, como dice ahí en el cuarto sello, ¿cierto? Un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Corrijo, ¿no? Es en el cuarto sello que el que monta ese caballo amarillo, amarillo como el color amarillo de la muerte, el que lo monta tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Y bueno, está representando esa triste historia, hermanos, del año 538 hasta el año 1517, cuando se establece la Reforma Protestante. Esto solamente como por recordar, ¿cierto? Lo que hasta ahora hemos venido repasando. Quiero decirles, hermanos, que esta noche vamos a continuar leyendo, ¿sí? Vamos a continuar leyendo esa parte donde quedamos anoche sobre eh, el libro, el libro de Urias Smith, ¿sí? Donde nosotros vamos a leer lo que es prácticamente el quinto sello, ¿sí? Nos vamos a ubicar otra vez en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, y vamos ahí a recordar que anoche estuvimos estudiando una parte de este versículo del 9 al 11, ¿cierto? Dice, y cuando él hubo abierto el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Esas almas clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas a cada uno de ellos, y se les dijo que debían descansar todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos que debían ser muertos como ellos. Ayer estuvimos estudiando esa parte, ¿cierto? Que al igual que los otros sellos, el quinto sello cubre un periodo de tiempo, como los otros. Ustedes recuerdan, hermanos, ustedes recuerdan cuáles son esos periodos de tiempo que cubren los otros sellos. Aquí lo tenemos graficado un poco para recordarlo, ¿cierto?
para recordarlo por un momento, un poquito, aquí en la línea profética número 6, tenemos aquí graficado ese tiempo donde aparecen aquí los 7 sellos de Apocalipsis 6. En Apocalipsis capítulo 6 están figurando los 6 primeros sellos y luego el séptimo sello pues se pasa a Apocalipsis 8. Pero solamente por recordar, esos periodos de tiempo son desde el año 31, ¿sí? Que inicia el primer sello con el color blanco del caballo blanco, ¿sí? Aquí está el año 31, cuando muere el Señor Jesucristo, ¿cierto? Ese primer sello empieza desde el año 31 y va hasta el año 100 después de Cristo. Seguidamente va el caballo rojo, segundo sello, que abarca del año 100 al 323, cuando se establece Constantino como un cristiano nominal. Y luego el caballo negro, que está representando un tiempo de superstición, de tinieblas, de oscuridad espiritual, con todas esas creencias y esas supersticiones y esas doctrinas de demonios que se introdujeron del paganismo en la iglesia, ¿no? Del año 323 hasta el año 538. Ese es el tercer sello, el periodo del tercer sello. El cuarto sello, que está representado por el caballo amarillo, dijimos, va del 538, año en el que el obispo de Roma recibe la autoridad civil, ¿cierto? El apoyo civil y la autoridad religiosa. Entonces comienza ese periodo de persecución y muerte, representada por el color amarillo de la muerte, y todas esas maneras de matar a los cristianos, ¿cierto? Y va del 538 al año 1517, porque en el año 1517 se le pone, digamos, una protesta a la Iglesia romana y en ese año, digámoslo así, se, se empieza a... Hermanos, confírmenme si les estoy compartiendo pantalla, si están viendo o no están viendo la tabla de los periodos, por favor. No, no se está viendo, hermano Carlos. Sí, hermanos, bueno, parece ser que hay un pequeño inconveniente aquí, permítanme, porque cuando pasa esto, es bueno, hermanos, que me avisen, ¿cierto? Porque no se ve nada y entonces cuando no se ve nada, pues quedamos, como se dice, en oscuridad, ¿sí? Quedamos en oscuridad. Bueno, vamos a mirar aquí un ratito, permítanme, a ver si hacemos un pequeño ajuste. Bueno, eh, ya nosotros hemos visto, hermanos, que hemos visto que esos periodos los hemos repetido varias veces, ¿cierto? Los hemos repetido y quizás, hermanos, nosotros podamos en esta noche hacer un breve recuento. Yo no sé si alguno de mis hermanos quisiera o ya ha memorizado o ha apuntado estos periodos proféticos. Yo no sé si ya alguno de los hermanos lo podría repetir estos periodos proféticos de los 7 sellos hasta donde los llevamos. Bueno, aquí los tenemos para que nuestros hermanos podamos recordarlo, ¿cierto? Lo que veníamos diciendo hace un momento sobre esta línea profética de los 7 sellos, el caballo blanco del año 31 al año 100, el caballo rojo
el periodo, ¿cierto?, de la iglesia del año 100 al 323, el caballo negro del 323 al 538, el caballo amarillo del año 538 al año 1517, ¿sí? Y cuando empieza la reforma, ahí termina, ¿cierto?, el caballo amarillo, 1517, y empieza la reforma y ese quinto sello que acabamos de leer hace un momento, va de 1517 hasta 1755. ¿Qué pasó o qué va a pasar en 1755? Eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque hasta ahí hemos avanzado en el estudio. Entonces, para ser más precisos, vamos entonces a decir, hermanos, que queremos repasar lo que es el quinto sello. Anoche dijimos que ese quinto sello, al igual que los otros sellos, los primeros cuatro sellos, cubren un periodo de tiempo, ¿sí? ¿Alguno de mis hermanos sería tan amable de recordarnos cuáles son esos periodos de tiempo que cubren los primeros cuatro sellos? ¿Alguien los apuntó, los grabó, los memorizó? ¿Ya es capaz quizás de recordarlos? A ver, hermanos, algún hermano que por favor tome la palabra y nos diga qué periodos de tiempo cubren los primeros cuatro sellos. El primer sello, ¿qué periodo de tiempo cubre, hermanos? Hermano, Sí, hermana Adriana. buenas noches. Buenas noches. Eh, bueno, hermano, me voy a arriesgar. Yo creo que ya me los aprendí. Amén. Bueno, el primero va del año 31 al año 100. Muy bien. Representado por El el caballo blanco. segundo, representado con el caballo blanco. El segundo va del año 100 al 323. Muy bien. Representado por el color del caballo Rojo, rojo. bermejo. Ujú. El tercer sello va del 323 al 538. Muy bien, claro que sí. Representado por el caballo. Negro. Muy bien. Ajá. Y del 538 a 1517 va Sí. el cuarto. Muy bien. Perfecto, hermana Diana. Qué gusto saber que los hermanos así de una manera sencilla se memorizan y ya por lo menos entendemos que esos sellos están representando periodos de la iglesia y algunas situaciones espirituales específicas, ¿cierto? El color blanco representa la pureza de la fe, la pureza de la doctrina en ese primer siglo, en ese tiempo desde que el Señor asciende al cielo, toma el rollo de la mano del Padre en el año 31 y se representa así, ¿no? Con el caballo blanco. ¿Por qué llega hasta el año 323 el segundo sello? Porque en el año 323 Constantino, el emperador, se convierte al cristianismo de nombre e introduce todas esas herejías. Y claro, el cristianismo pues se corrompe, ¿no? Se corrompe y entonces empieza ese periodo de supersticiones, de oscuridad, y ese periodo del año 323 va hasta el año 538, cuando esa autoridad civil y religiosa le es concedida al obispo de Roma, al Papa, y empieza entonces ese largo periodo de persecución y muerte, representada por el caballo amarillo, y que va hasta 1517, donde se empieza a oponerse la protesta a Roma y podríamos decir que de esa manera el Señor acorta los días de la persecución que había sido profetizado. Si estos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva, había dicho el Señor en Mateo 24. Y entonces en 1517 comienza esa protesta que hace que esa persecución
predicha de 1260 años, pues no llegue como tal, como la acción de matar y perseguir hasta 1798, sino que cese un poquito antes. El Señor acorta los días de la persecución, pero obviamente la profecía llegaba hasta 1798. Muy bien, hermana Adriana, muchas gracias. Hermano Carlos, Sí, mi hermano Alfonso. quiero hacerle una preguntita. Los hechos están representados ¿por qué los hechos están representados por los caballos? Por caballos, hermano Carlos. Bueno, hermano, nosotros hemos leído de que estos caballos, digamos, como un símbolo, por ejemplo, el primer caballo, ¿no? Un símbolo de guerra, de conmoción, ¿no? Ah, ¿Sí? Por eso quizás el caballo es utilizado como un instrumento, digámoslo así, para las guerras, ¿cierto? Quizás el Señor escogió esa figura de que sean los caballos, quizás representando el avance de la iglesia, de la apostasía y de todas esas señales que el Señor predijo. Yo no sabría decirle nada más, quizás, por qué el Señor no escogió flores o por qué no escogió aves, ¿cierto? Sino caballos. sí, hermano, Bueno, esa es la pregunta. está ¿Por qué bien, tiene hermano el Alfonso. caballo? Sí, está bien. Está bien, hermano. Bueno, ayer dijimos que el altar, ¿no? El altar donde debajo de ese altar están las almas clamando por venganza. Ese altar, recuerden, hermanos, que hasta aquí, en el capítulo 4 y 5, no hemos visto ningún altar en el cielo. Aquí no encontramos ningún altar en el cielo, ¿sí? En el capítulo 4 y 5. Por eso, Urias Smith dice acertadamente que ese altar, mis hermanos, confírmenme si me están escuchando porque acá tengo una señal de que se me fue la... Hermanos, ¿me están escuchando? Sí, hermano, se le escucha perfectamente bien. Señor. Ah, Sí, perfecto. hermano. Está bien. Bueno, acá en el celular me quedé sin señal. No sé, esperemos que yo pueda seguir con la ayuda de Dios, que no haya ningún inconveniente. Entonces dijimos que ese altar, ¿qué está representando ese altar? ¿Alguno de ustedes recuerda, hermanos, qué está representando ese altar donde dice que Juan vio las almas, como dice acá, hermanos? Dice, cuando él hubo abierto el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Recuerdan ustedes qué representa ese altar? Hermano, usted nos explicaba anoche que ese altar era aquí en la tierra, que eran los sitios donde habían muerto los mártires. Amén, claro que sí. Sí, así es, así es. Porque hay algunos que enseñan, especialmente los católicos, que enseñan que esas almas no tienen cuerpo, pero están en el cielo ya, y están vivas, tienen una conciencia, y entonces están allá vivas. Y eso es para enseñar la, digamos, para enseñar el error de la inmortalidad natural del alma. Pero ese altar no se lo ve aquí en Apocalipsis 4 y 5. Y a Juan se le está mostrando escenas que deben suceder en esta tierra. Y entonces todo lo que está viendo Juan son escenas de esta tierra, por lo tanto el altar está en esta tierra y el altar está siendo representado por esas máquinas de tortura, por la guillotina, por la hoguera, el calabozo, la arena o los circos romanos donde fueron muertos los mártires. Bueno, aquí vamos a conectar, hermanos, porque fue aquí donde quedamos anoche, las almas bajo el altar, ¿sí? Las almas bajo el altar. Esta representación es considerada popularmente como una fuerte prueba de la doctrina del estado incorpóreo y consciente de los muertos. O sea, Urias Smith dice que esa frase
o esa representación de las almas bajo el altar que Juan ve, ¿cierto? Es utilizada como una prueba para enseñar esa doctrina de demonios de que las almas o las personas que mueren tienen un estado que no tienen cuerpo, pero que siguen siendo conscientes, ¿sí? Las almas, las ánimas, inclusive le llaman algunos, ¿sí? No tienen cuerpo, pero siguen siendo conscientes. Aquí se afirma, en esta doctrina de demonios, son almas vistas por Juan en un estado sin cuerpo, dicen ellos. Y estaban conscientes, porque estaban clamando y hablando y pidiendo venganza. Y tenían conocimiento de los acontecimientos que pasaban, porque clamaban venganza sobre sus perseguidores. Este punto de vista del pasaje es inadmisible, eso lo vimos anoche, lo estoy recordando porque aquí quiero empatar. Y este punto de vista es inadmisible por varias razones, dice. Primero, la opinión popular coloca a estas almas en el cielo, pero el altar de sacrificio en el que fueron muertos y debajo del cual fueron vistos, no puede estar allí. ¿Sí? Porque los mártires no fueron muertos en el cielo, fueron muertos en esta tierra. Todos los mártires fueron muertos en esta tierra, no en el cielo. El único altar que leemos en el cielo es el altar del incienso, que está en el lugar santo. Pero en Apocalipsis 4 y 5 no se menciona ese altar del incienso. No se lo menciona. Y allí no está hablando del altar del incienso. Sí, allí dice debajo del altar, pero no dice que era del incienso ni que estaba en el lugar santo. Además, no sería correcto representar a las víctimas recién muertas como si estuvieran bajo el altar del incienso, ya que ese altar nunca estuvo dedicado a ese uso. El Señor nunca dijo que debajo del altar del incienso se tenían que colocar las almas de los mártires. No, el altar del incienso, eh, hermanos, confírmenme, por favor, que me están escuchando. Qué pena. Sí, Muy señor. bien, hermano Carlos. Está Y bien. están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí, bueno, no sé qué pasa, pero Donde dice acá, las almas bajo el altar. sí, acá en mi celular me dice que no me puedo conectar al servicio de Zoom y que vuelva a intentarlo. Pero bueno, gracias a Dios ustedes me están escuchando. Bueno, entonces, hermanos, miren, en esta parte ya hay una explicación. Un segundo punto dice, sería repugnante para todas nuestras ideas del estado celestial representar a las almas en el cielo encerradas bajo un altar. Imposible que en el cielo haya un sitio donde las almas de las personas que mueren se vayan acumulando allí. En la Biblia nunca se describe un lugar así. El lugar santísimo tiene sus dos departamentos, ¿cierto? Y tiene sus funciones cada departamento, pero no hay un espacio para unas almas. Y tercero, podemos suponer que la idea de la venganza reinaría tan suprema en las mentes de las almas en el cielo como para representarlas insatisfechas e incómodas hasta que la venganza fuera hecha a sus enemigos, a pesar de la alegría y la gloria de ese estado inefable. Bueno, aquí Urias Smith está diciendo, si ya están en el cielo, bueno, ¿a cuántos no les gustaría estar en el cielo, felices, gozosos? Y en el cielo no está bien que estando en el cielo ellos estén remordiéndose por venganza, pidiendo venganza, distrayéndose y clamando. No, pues estamos en el cielo, estamos felices. ¿No preferirían regocijarse de que la persecución levantara la mano contra ellos y así los apresuraron a la presencia de su Redentor, a cuya diestra hay plenitud de gozo y delicias para siempre? O sea, ellos deberían estar felices si eso fuera así, de que morir como un mártir los aventó, los llevó, los impulsó, los lanzó al cielo. Eso sería una felicidad.
si eso fuera así. En lugar de estar allá clamando por venganza y gimiendo, pues deberían estar felices y agradecidos, porque si hubiera un mecanismo para que nosotros nos vayamos al cielo, bueno, pues ese mecanismo así nos cause dolor temporal en esta tierra, sería una bendición, porque una vez muertos como mártires, derechito nos vamos al cielo. Entonces, ¿para qué estar llenos de rabia contra los que nos matan o contra los que mataron a los mártires, si esto más bien es una bendición? Eso es lo que quiere decir, ¿no? Pero además, la opinión popular de que pone a esas almas en el cielo, pone a los malvados al mismo tiempo en el lago de fuego, retorciéndose en un tormento indecible y a la plena vista de la hueste celestial. Esto se ha probado por la parábola del hombre rico y Lázaro, como se registra en Lucas 16. Ahora bien, las almas traídas a la vista bajo el quinto sello eran aquellas que habían sido muertas bajo el sello anterior. O sea, en el cuarto sello murieron los mártires. En el cuarto sello, que va del año 538 a 1517. ¿Sí? Allí va a ver, el primer sello va del 31 al 100, el segundo sello va del 100 al 323, el tercer sello va del 323 al 538 y el cuarto sello va del 538 a 1517. Ahora estamos analizando el quinto sello. En el quinto sello es que se ven las almas, que Juan ve bajo el altar las almas. Entonces, en el quinto sello, no, vamos a decir, no hay mártires. Esos mártires esas almas que gimen y que claman venganza, son las almas que murieron en el cuarto sello del año 538 a 1517. ¿Sí? Pero ahora estamos en el quinto sello, o sea, que dice, las almas traídas a la vista bajo el quinto sello, las que están clamando por venganza, eran aquellas que habían sido muertas bajo el sello anterior, o sea, en el cuarto sello, muchos años antes, y la mayoría de ellas siglos atrás. Claro, porque ese cuarto sello, hermanos, duró muchos siglos. Del año 538 a 1517, pues hay cerca de 10 siglos, ¿no? Casi 1000 años. Sin lugar a dudas, sus perseguidores habían salido del escenario de acción y según el punto de vista considerado, estaban sufriendo todos los tormentos del infierno justo ante sus ojos. Bueno, eso es inconcebible. Sin embargo, como si no estuvieran satisfechos con esto, claman a Dios como si estuviera retrasando la venganza contra sus asesinos. ¿Qué mayor venganza podrían desear si ya están quemándose en el infierno? O si sus perseguidores todavía estuvieran en la tierra, deben saber que en unos pocos años, como máximo, se unirían a la vasta multitud que diariamente atraviesa la puerta de la muerte hacia el mundo de la aflicción. Su amabilidad no se ve mejorada ni siquiera por esta suposición. Una cosa al menos es evidente. La teoría popular sobre la condición de los muertos justos y malvados no puede ser correcta, o la interpretación que generalmente se da a este pasaje no es correcta porque se devoran unos a otros. Entonces, cuando una persona les enseña a ustedes este texto del quinto sello para enseñarles que las almas siguen vivas y conscientes en el cielo, pues tenemos que nosotros leer esta parte y explicarles las razones por qué esas almas que Juan ve debajo del altar, en primer lugar, no las ve en el cielo, las ve en esta tierra y en segundo lugar, lo que acabamos de leer, ¿cierto? Lo que acabamos de leer, que es incongruente. Pero se insiste que estas almas deben estar conscientes, pues claman a Dios. Este argumento tendría peso si no existiera la figura lingüística de la personificación. ¿Qué quiere decir esto? Dice, este argumento tendría peso si no existiera la figura lingüística de la personificación. O sea, esas personas que las ponen a clamar en el cielo, las ponen sin cuerpo
y solamente el alma a hablar allá, a clamar allá, ¿sí? Pero ya sabemos que, hermanos, eh, el alma, el alma no es algo aparte del cuerpo. El alma es el resultado de unir el polvo de la tierra y el aliento de vida o el espíritu de vida, esa respiración que Dios da, ¿sí? El polvo de la tierra y el espíritu de vida. Uniendo esos dos elementos, entonces hay alma, alma viviente. Una vez que el polvo se separa, una vez que Dios quita el espíritu de vida, la respiración, una vez que Dios quita el aliento de vida, el polvo vuelve a la tierra, Dios quita el espíritu de vida y el alma deja de ser, desaparece. Entonces, no es concebible que se diga que estas almas están conscientes en el cielo, como lo dicen los engañadores, porque la persona cuando muere, el alma deja de existir, ¿sí? Cuando Dios hace al hombre, dice, formó pues Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, o sea, espíritu de vida. Y el hombre llegó a ser un ser viviente o un alma viviente. Eso es la vida, eso es el alma viviente. Pero la muerte es lo contrario, es una separación del polvo de la tierra y del aliento de vida, del espíritu de vida. Dios quita, cuando una persona se muere o muere, Dios quita la respiración, Dios quita el aliento de vida, independientemente que sea bueno o malo o más o menos. Dios le quita la respiración. El polvo vuelve a la tierra, el alma desaparece. Cuando el Señor venga, Él va a volver a dar espíritu de vida a ese polvo que está en la tierra. Las personas volverán a vivir, volverán a ser almas vivientes, unos para salvación y otros para destrucción en su momento. Bueno, entonces, pero mientras exista, será apropiado en ciertas condiciones atribuir vida, acción e inteligencia a objetos inanimados. Así se dice que la sangre de Abel clamó a Dios desde la tierra. Recuerdan que allá en Génesis 4, 9 y 10, Dios le dice a Caín que la sangre de tu hermano está clamando la sangre, porque en la sangre está la vida. La vida de Abel estaba clamando, no era Abel el que estaba clamando, era la sangre, la vida de Abel, que ya Dios ya sabía, había muerto, Abel estaba muerto, estaba inconsciente, pero esa sangre que derramó Abel estaba clamando. La piedra clamó desde el muro y la viga de la madera le contestó, dice Habacuc 2:11. Fíjense en estas figuras, ¿sí? La sangre de Abel clama, por eso dice que hay ciertas condiciones donde se le atribuye vida, acción e inteligencia a objetos inanimados. ¿Cómo es que una sangre puede clamar? ¿Cómo es que una piedra puede clamar? ¿Cómo es que una viga puede contestar? Dice Santiago también, clamaron los salarios de los obreros. ¿Cómo es que un salario puede clamar? Sino que aquí está diciendo que muchas veces, en ciertas condiciones, es apropiado para enseñar, atribuirle vida, atribuirle acción o inteligencia a objetos inanimados, ¿sí? Objetos inanimados. Clamaron los salarios, la sangre de Abel clamó, la piedra clamó, y entonces dice, y el clamor entró en los oídos del Señor de los ejércitos. Así que las almas mencionadas en nuestro texto podrían clamar y no por ello demostrar que eran conscientes. ¿Sí? O sea, está poniendo el ejemplo que en la Biblia el salario clama y no por eso sea una persona consciente,
que la sangre de Abel clama y no por eso esa sangre es una persona consciente, y que la piedra clama y no por eso las piedras son personas conscientes. De la misma manera, esas almas que claman en este capítulo, en este quinto sello, podrían clamar y no por ello demostrar que eran conscientes. Por eso esas almas que Juan ve y escucha clamar no son conscientes. Bueno, la incongruencia de la opinión popular sobre este versículo es tan evidente que Albert Barnes hace la siguiente concesión. Vamos a ver qué dice Albert Barnes. No debemos suponer que esto ocurrió literalmente. O sea, que ocurrió literalmente ¿qué? Lo que dice el quinto sello, ¿cierto? Que las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo, verdadero y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Será que Juan miró eso literalmente, que clamaba esas almas? A ver, dice así. No debemos suponer que esto ocurrió literalmente y que Juan realmente vio las almas de los mártires bajo el altar, pues toda la representación es simbólica. Tampoco hemos de suponer que los heridos y los agraviados en el cielo realmente oren por venganza sobre aquellos que los agraviaron, o que los redimidos en el cielo continuarán orando con referencia a las cosas en la tierra. Pero de esto se puede deducir que habrá un recuerdo tan real de los agravios de los perseguidos, los heridos y los oprimidos, como si tal oración se ofreciera aquí. Es un recuerdo vívido, básicamente. Y que el opresor tiene tanto que temer de la venganza divina, como si aquellos a quienes ha herido debieran clamar en el cielo al Dios que escucha la oración y que toma venganza. En pasajes como este, el lector es engañado por la definición popular de la palabra alma. ¿Sí? Es que las personas tienen un concepto errado de lo que es alma. Las personas creen que el alma, aquí tengo un mouse del computador, las personas creen que cuando Dios hizo al hombre, lo formó del polvo de la tierra, hizo el muñeco de barro del polvo, y después cogió una cosa así como esto, que se llama alma, y le metió el alma al cuerpo. ¿Sí? Eso es un concepto del paganismo, que lo cree la Iglesia Católica y lo creen muchas religiones. Y que entonces el hombre no es una alma, sino tiene alma, dicen ellos. Entonces, cuando la persona muere, el polvo vuelve a la tierra y el alma sale, si ha sido bueno, se va al cielo, si ha sido malo, se va al infierno, o si ha sido así, se va al purgatorio a purgar sus pecados y después sale del purgatorio y se va al cielo. Pero ponen al alma a ser una parte extra o aparte del cuerpo, pero resulta que el concepto bíblico no es así. El concepto bíblico dice que para que exista alma viviente o ser viviente, deben estar unidos dos elementos, el polvo de la tierra y el espíritu de vida, el espíritu que Dios da, no el Espíritu Santo, el espíritu de vida, el aliento de vida, la respiración, ¿sí? Una vez unidos el polvo de la tierra y el aliento de vida o el espíritu de vida o el soplo de vida, entonces unidos esos dos elementos se forma o llega a existir el ser o el alma viviente. Entonces, cuando muere, esos dos elementos se separan. El polvo vuelve a la tierra y el aliento de vida Dios lo quita. El alma desaparece, deja de existir. Como la gente no entiende esto, por eso son engañados con el concepto de que está escrito ahí en el quinto sello, de que Juan vio las almas de los mártires clamando y siendo conscientes, dicen ellos. Entonces, en pasajes como este, el lector es engañado por la definición popular de la palabra alma. A partir de esa definición, es llevado
es llevado a suponer que este texto habla de una esencia no material, invisible e inmortal en el hombre. A eso le llaman alma, que se eleva a su codiciada libertad, ¿sí? Que se eleva a la codiciada libertad cuando muere su obstáculo y estorbo, el cuerpo mortal. O sea, estas almas, según la definición popular, ¿sí? Las almas son algo no material, son algo invisible, inmortales, ¿sí? Que existe en el hombre y que cuando muere la persona, ese cuerpo que le estaba estorbando, la libera esa alma para que se vaya al cielo si ha sido bueno, al infierno si ha sido malo o al purgatorio. Ninguna ocasión en la que aparezca la palabra en el original hebreo o griego puede sostener tal definición. En ninguna ocasión que aparezca en el griego o en el hebreo denota que la palabra alma se refiera a esa esencia que no es material, que no es tangible, a algo que sea invisible y que sea inmortal en el hombre. En ninguna ocasión las palabras escritas en la Biblia, bien sea en el hebreo o en el griego, denotan eso. La mayoría de las veces significa vida y no pocas veces se traduce como persona. O sea, algunas veces se traduce como vida y muchas veces, por eso no pocas veces, muchas veces, la palabra alma se traduce como persona. Por eso en la radio o en la televisión o por ahí escuchamos que dicen algunos, en ese parque habían 5,000 almas, en ese estadio hay 20,000 almas. 50,000 almas fueron testigas de esto, 50,000 personas. Se aplica tanto a los muertos como a los vivos, como puede verse por referencia en Génesis 2:7, donde la palabra viviente, que dice, y el hombre llegó a ser un ser viviente, un alma viviente, no tiene por qué haberse expresado si la vida fuera un atributo inseparable del alma. Y a Números 19:13, donde la concordancia hebrea dice, alma muerta. Además, miren que la palabra alma se aplica a los vivos, ¿sí? Ser viviente, como en Génesis 2:7, o a los muertos, 19:13 Números, donde dice alma muerta. Además, estas almas oran para que su sangre pueda ser vengada. Un artículo que el alma no material, como se entiende popularmente, no se supone que posea. Se puede considerar que la palabra alma significa aquí simplemente los mártires, las personas mártires, los que habían sido muertos, siendo las palabras almas de ellos, las almas de los mártires, una perífrasis para toda la persona, siendo las palabras almas de ellos, así, ¿no? Fueron representados a Juan como si hubieran sido asesinados en el altar del sacrificio papal. Interesante esa frase, ¿sí? Fueron representados a Juan como si hubieran sido asesinados en el altar del sacrificio papal de Roma, ¿sí? Bajo la espada de Roma, bajo la hoguera de Roma, la guillotina de Roma, el circo romano de Roma, las máquinas de tortura de Roma, en esta tierra, y que yacían muertos debajo de él. Ciertamente no estaban vivos cuando Juan los vio bajo el quinto sello, pues vuelve a representar a la misma compañía, casi en el mismo lenguaje,
y nos asegura que la primera vez que viven después de su martirio es en la resurrección de los justos. Claro, en Apocalipsis 20 del 4 al 6, allí, hermanos, el mismo Juan que está escribiendo el quinto sello, los representa a estos mártires, ¿cierto? En la resurrección de los justos, de Apocalipsis 20 del 4 a 6. Vamos a leer Apocalipsis 20 del 4 a 6 para confirmar y tener el contexto de lo que estamos leyendo. Dice, y vi tronos, ya hablando de los 1000 años, que vamos a estar todos los justos en el cielo, Apocalipsis 20, 20 del 4 al 6. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces aquí Juan vuelve a mencionar las almas de los decapitados, pero ya resucitados en el cielo, ¿cierto? Juzgando en ese periodo de los 1000 años, haciendo un juicio de comprobación. Bueno, yaciendo allí, víctimas de la sed de sangre y la opresión papal, clamaron a Dios por venganza, de la misma manera que la sangre de Abel clamó desde la tierra. Bueno, a esto se refiere entonces las almas de los decapitados, las almas de los mártires clamando por venganza. Y dice que se les dieron túnicas blancas. Leamos qué significa esto. Estas fueron dadas como una respuesta parcial a su clamor. ¿Hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre? ¿Cómo fue? Dice. Habían bajado a la tumba de la manera más ignominiosa cuando fueron muertos. Sus vidas habían sido mal representadas, sus reputaciones empañadas, sus nombres difamados, sus motivos calumniados y sus tumbas cubiertas de venganza, de vergüenza y reproche, como si contuvieran el polvo deshonroso de los personajes más viles y despreciables. Así, la Iglesia de Roma, que entonces moldeaba el sentimiento de las principales naciones de la tierra, no escatimó para convertir a sus víctimas en algo aborrecible para toda carne. Pero la Reforma comenzó su trabajo. ¿En qué año? 1517. La Reforma comenzó su trabajo. Se empezó a ver que la Iglesia era el bando corrupto y de mala reputación, y aquellos contra los que desahogaba su rabia eran los buenos. Aquí está hablando de la Iglesia romana, los puros y los verdaderos. La obra continuó entre las naciones más ilustradas. La reputación de la Iglesia descendió y la de los mártires subió, hasta que las corrupciones de las abominaciones papales quedaron completamente expuestas. Y ese enorme sistema de iniquidad se presentó ante el mundo en toda su desnuda deformidad, mientras que los mártires fueron vindicados de todas las calumnias bajo las cuales esa iglesia anticristiana había tratado de enterrarlos. Entonces se vio que habían sufrido no por ser viles y criminales, sino por la palabra de Dios, como dice el quinto sello, y por el testimonio que tenían. Luego sus alabanzas fueron cantadas, se admiraron sus virtudes, se aplaudió su fortaleza, se honró sus nombres y se atesoraron sus recuerdos. Así se le dio a cada uno de ellos túnicas blancas. Bueno, hermanos, aquí está la explicación. ¿Por qué es que a ellos se les dan, como dice allí, leímos, ¿cierto? En el quinto sello, ahí en Apocalipsis 6, versículo 8, dice, ese es el cuarto sello, perdón, el versículo 9, ¿cierto? Y el versículo 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
Y el versículo 11 dice, y se les dieron vestiduras blancas. Entonces, ¿qué significa que se les haya dado vestiduras blancas? Entonces, se los honró como mártires, ¿cierto? Se los trató como vencedores, ¿sí? Se admiraron sus virtudes, se aplaudió su fortaleza, se honró sus nombres y se atesoraron sus recuerdos. De esa manera se le dio a cada uno de ellos túnicas blancas. Obviamente que esas vestiduras blancas llevan allí impregnada la justicia de Cristo, porque son los méritos de Cristo, ¿cierto? Los que hacen posible que nosotros seamos vencedores. Allí en el versículo 11 sigue diciendo, ¿sí? Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Entonces, aquí Urias Smith en el punto 5 nos va a hablar de esa pequeña temporada o de ese poco de tiempo que menciona Apocalipsis 6:11, que descansasen todavía un poco de tiempo. A ver, ¿qué se refiere a eso de que descansasen un poco, todavía un poco de tiempo? La cruel obra del romanismo no cesó del todo, a pesar de la reforma, ¿cierto? No cesó del todo. Incluso después de que la obra de la reforma se hubiera extendido y se hubiera establecido, la iglesia aún tenía que sentir no pocos estallidos terribles de odio y persecución romanos. Multitudes más serían castigadas como herejes después de que empezó la reforma, claro, 1517. Y se unirían al gran ejército de mártires. La plena reivindicación de su causa, la plena reivindicación de su causa, se retrasaría un poco. Por eso se les dice que tenían que descansar un poco de tiempo más. La plena reivindicación de su causa se retrasaría un poco. Y durante este tiempo, Roma añadió cientos de miles a la vasta multitud de cuya sangre ya se había vuelto culpable. Así dice la historia y así dice el diccionario teológico de Books en el artículo titulado Persecución. Pero el espíritu de persecución fue finalmente refrenado. La causa de los mártires fue reivindicada y la pequeña temporada, ese pequeño tiempo o esa frase que dice que descansasen todavía un poco de tiempo del quinto sello llegó a su fin. ¿Cuándo llegó a su fin? Vamos a ver. Bueno, eh, ustedes saben, hermanos, que este periodo del quinto sello, ¿hasta qué año va? Según lo hemos representado. ¿Hasta qué año va el quinto sello? Aquí, hermanos, este cuarto sello llega hasta 1517, ¿cierto? Y este quinto sello comprende del año 1517 hasta 1755. Hasta aquí, hermanos, 1755 dura el quinto sello. ¿Sí? Estamos por iniciar el sexto sello que va a abarcar de 1755, pasando por 1780 y 1833, va a abarcar hasta la segunda venida de Cristo, el sexto sello. Si alguien les preguntara, hermanos, a ustedes, antes de empezar el sexto sello, ¿en qué sello estamos viviendo? ¿Qué diríamos? ¿Qué diríamos, hermanos? Si alguien les preguntara a ustedes, ¿en qué sello estamos viviendo? El séptimo sello, hermano. A ver, voy a hacer la pregunta de nuevo. Si alguien les preguntara, ¿en qué sello estamos viviendo nosotros ahora?
¿Qué responderíamos? En el sexto, hermano, Muy bien. ¿Por qué, hermana Adriana? porque no ha venido aún en nuestro Señor. Ah, sí, y así Claro que es. sí. Bueno, claro que sí. No ha venido nuestro Señor, ¿cierto? El Señor no ha venido. ¿Y por qué más, hermanos? Bueno, porque la historia nos enseña que, hermanos, hasta aquí hemos estudiado el quinto sello, ¿no es cierto? Que va de 1517 a 1755. Hasta ahora no hemos visto el sexto sello, ¿sí? En el sexto sello, que empieza, según el gráfico, en 1755, va a ir hasta la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiemos el sexto sello, vamos a ver unas señales que se dan allí, ¿sí? Y esas señales cubren, ustedes ven aquí en la gráfica, ustedes ven aquí, por ejemplo, que este sexto sello empieza en 1755, pasa por 1780. ¿Qué sucedió en 1780? Pasa por 1833. ¿Qué sucedió en 1833? Vamos a ver que la historia narra que lo que nos va a narrar el sexto sello, donde dice que cuando abrió el sexto sello, en el versículo 12, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Ese terremoto sucedió en 1780, terremoto de Lisboa. Y aquí hubo gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. Eso sucedió en el año de 1830, 1700, perdón, el terremoto, voy a corregir, perdón, el terremoto sucedió en 1755, cuando da origen o da inicio al sexto sello, 1755. En 1780 sucede el oscurecimiento del sol, como dice allí, y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. ¿Sí? Y el versículo 13 dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Entonces, fíjense que esos tres acontecimientos, el gran terremoto, 1755, con ese gran terremoto inicia el sexto sello. Pasa por 1780 del oscurecimiento del sol y la luna como sangre. Y luego avanza a 1833 de la caída de las estrellas. ¿Sí? 11 años antes de 1844. Y avanza hasta la segunda venida de Cristo. Por eso, nosotros vamos a ver, lo estamos nomás mencionando, estamos viviendo en el sexto sello, porque, como dijo la hermana, el Señor no ha venido y estos acontecimientos, el gran terremoto, el oscurecimiento del sol y la luna roja como sangre y la caída de las estrellas, sucedieron en 1755, 1780, 1833 y no ha venido el Señor todavía. Ahora, ¿cómo sabemos que nosotros vamos a pasar del sexto sello al séptimo sello? ¿O cómo vamos a saber que el sexto sello va a terminar? Bueno, la Biblia lo tiene que decir, ¿cierto? Y solamente por, por dejar motivado para el próximo estudio de la escuela sabática y del libro de Urias Smith, voy a leer o leamos Apocalipsis 8.1. Apocalipsis 8.1. Dice, cuando abrió el séptimo sello, estamos leyendo, ¿verdad? Cuando abrió el séptimo sello, ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué dice las escrituras? ¿Tienen la Biblia abierta, hermanos?
¿Me están escuchando, hermanos? Hermanos, ¿me están escuchando? Sí, señor. Ok. Entonces, ¿qué dice las Escrituras ahí en Apocalipsis 8:1? Cuando abrió el séptimo sello, ¿qué pasó? Se hizo silencio en el cielo, hermano, Se hizo silencio en el cielo como por co- media hora. como por media hora. Cuando se abre el séptimo sello, se hace silencio en el cielo como por media hora. ¿Qué significa ese silencio en el cielo como por media hora? Significa que el Señor viene con todos sus ángeles, ¿sí? A recoger a su pueblo fiel para llevarlos al cielo. Ese viaje, esa media hora profética, con el principio de día por año, son 7 días y medio. Quiere decir, hermanos, que el sexto sello termina con la venida de Cristo y empieza el séptimo sello con el silencio en el cielo, ¿sí? Como por media hora. Obviamente, ¿por qué será? Y lo vamos a estudiar. ¿Por qué será que ese silencio en el cielo solamente dura media hora y no dura 1 hora, ni 2 horas, o no dura un cuarto de hora? ¿Por qué será? Es una pregunta interesante, ¿verdad? ¿Cuánto es media hora en el tiempo profético? De acuerdo al principio de día por año. Media hora son 7 días y medio. ¿Por qué 7 días y medio? ¿Por qué silencio en el cielo por 7 días y medio? Porque cuando el Señor venga, van a resucitar muchas personas que aunque no hayan guardado el sábado, porque no conocieron la verdad del sábado, murieron siendo fieles de acuerdo a la luz que creyeron, a la luz que recibieron. Y entonces, como fueron fieles a esa verdad que conocieron, pero no guardaron el sábado, antes de entrar al cielo, en ese viaje de la tierra al cielo, que va a durar 7 días y medio, van a guardar un sábado antes de entrar al cielo. Porque en 7 días, que es una semana, al menos va a existir un sábado. Entonces, de esa manera, el silencio en el cielo, como por media hora, que corresponde a 7 días y pasaditas, 7 días y medio, denota que todas las personas salvadas antes de entrar al cielo, al menos tendrán la experiencia de guardar un sábado antes de entrar al cielo. Bueno, hermanos, por hoy hemos avanzado un poquito más. ¿Por qué terminamos aquí? Porque seguidamente ya continuamos el próximo sábado, hermanos. Vamos a continuar en la escuela sabática estudiando a partir del versículo 12. El sábado en la escuela sabática vamos a estudiar el sexto sello. Entonces necesitamos tener aquí un paréntesis pequeño por estos días y esperarnos al sábado a la escuela sabática, que seamos ilustrados para estudiar durante ese sábado el sexto sello. Esperamos, hermanos, que haya sido de bendición poder avanzar un poquito en este estudio, que nos haya afirmado un poco más en el conocimiento y en la fe de la segura palabra profética. Yo no sé si mis hermanos tengan algún aporte que hacer o quizás alguna pregunta, apreciados hermanos. ¿Qué dice mi hermano Luis Francisco? Hermano, eh, hasta el momento ha quedado claro lo que la enseñanza de, porque yo tenía a veces pensaba que estábamos en el séptimo sello y resulta que estamos en el sexto. Entonces eso me ha quedado claro. Eh, por eso es importante tener ese libro de teorías de Smith, que es un libro muy, muy valioso para nosotros, para no caer en el error de los predicadores modernos
eh, le dan otro significado diferente al que aparece ahí en el libro de Daniel y Apocalipsis. Entonces, es bastante importante entender el tiempo en el cual estamos viviendo para no ser engañados por vientos de doctrina falsos. Ese sería mi Así aporte, es, hermano. hermano Luis, así es. Saben, el día sábado, Dios mediante, una vez que terminemos la escuela sabática y estudiemos el sexto sello, este servidor, en las horas de la tarde, va a hacer una presentación de los 7 sellos y no solamente vamos a tener el testimonio de Urias Smith en su libro, Daniel y Apocalipsis, sino que vamos a ver la interpretación de los pioneros a lo largo de los años, ¿cierto? Cómo entendían ellos y cómo estaban de acuerdo en esta misma interpretación de Urias Smith. Jaime White, el pastor Stephen Nelson Haskell, la profeta Elena White, cómo estaban de acuerdo y cómo en los libros de esa época publicaron unos diagramas que prácticamente son idénticos a este diagrama que nosotros lo tenemos un poco más moderno, pero que en esos diagramas ellos tenían la misma interpretación. Prácticamente, hermanos, esa misma interpretación, inclusive, a pesar de que la corporación adventista es una hija más de Babilonia, aún la corporación adventista como adventista conserva la misma interpretación de nuestros pioneros sobre los 7 sellos. Los movimientos de sostén propio aliados a la corporación han cambiado el asunto de las trompetas, ¿sí? De las trompetas futuristas, preteristas, y ahí vemos a David Gates, a Daniel Cúcaro, a Hugo Gambetta. Estos falsos sostén propio han cambiado la interpretación de las trompetas y también de los sellos, pero la Corporación Adventista en sus libros, por ejemplo en el libro Las Hermosas Enseñanzas de la Biblia, que es un libro relativamente más moderno, citan a Urias Smith con su interpretación correcta. Pero hoy en día han surgido muchas malas interpretaciones al respecto. Por eso es que nosotros hacemos énfasis, vamos despacio, leyendo, repitiendo, para que nosotros vayamos viendo, hermanos, esta duración de estos periodos proféticos. Y no solamente eso, ¿no? Sino saber y entender cómo al profeta Juan se le mostró en esta visión de las 7 iglesias, se le mostró la historia de la iglesia cristiana hasta la venida de Cristo. En los 7 sellos se le muestra estos acontecimientos espirituales. Es que Juan está mirando todo esto, hermanos, está mirando todo esto en el año 96, 97. Y tenía que pasar la iglesia por todos esos procesos del primer sello, segundo sello, tercer sello, cuarto sello, quinto sello, sexto sello. Tenía que pasar. Entonces, fíjense el amor de Dios y, y el interés del Cordero de presentarse como el Cordero inmolado, digno de tomar ese libro, esos rollos, y quitarle los sellos para mostrarle a la iglesia las cosas que debían suceder pronto, las cosas que debían suceder. Entonces, el Señor abre, quita esos sellos, se los muestra a Juan, Juan escribe y gloria a Dios que a nosotros nos llega esta verdad para saber por qué tenemos la más segura palabra profética y por qué, hermanos, cuando nosotros leemos a nuestros pioneros fieles o hasta cuando fueron fieles y a la profeta, podemos entender para no ser engañados. Hoy en día, Hugo Gambetta
y hay otro pastor de apellido Quintero. Ellos enseñan que estamos viviendo en el quinto sello, hermanos, y otros enseñan que estamos viviendo en el séptimo sello. Entonces, eso tiene mucho que ver con nuestra fe, con la doctrina. No podemos, hermanos, torcer la verdad, sino tenemos que ir al escrito esta. Bueno, hermanos, Hermano, Hermano esperamos que haya Carlos, sido bendición. A ver, hermana Adriana y luego hermano Alfonso. hermano, yo le iba a decir que, bueno, que me parece muy bueno, bueno, lo que usted va a hacer el sábado en la tarde. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo he venido estudiando, entonces me llamó una amiga y me dijo, bueno, ¿y usted por qué ya no se conecta casi? ¿Qué es lo que, qué es lo que está haciendo? Yo le dije, no, es que estamos estudiando el libro de Apocalipsis y le nombré a Urias Smith. Entonces ella me dice, ay, no, qué pesar de usted, van a aprender mal. Entonces eso que usted va a hacer, hermano Carlos, es como un apoyo para decirle a todos esos, a todas esas personas, perdón, que todos los pioneros estaban en el mismo sentir, no era Urias Smith y los otros no. Entonces me parece muy bueno. Hermana Adriana, ya le doy la palabra al hermano Alfonso. Usted no sé si estuvo en la clase cuando íbamos a iniciar a leer el libro de Urias Smith. Cómo este servidor tuvo una clase en la tarde para leer todo lo que la profeta Elena White dijo del libro de Urias Smith. ¿Usted estuvo en esa clase, hermana? No, hermano, no, Bueno, creo que no. esa clase, hermana, está grabada. Yo mañana voy a buscar el video y se lo voy a enviar, porque hay un libro que se llama Manuscritos Inéditos, y en ese libro la hermana White recomienda leer el libro de Urias Smith. ¿Sí? Y habla maravillas y dice las razones de por qué debemos leer ese libro, al igual que el libro del pastor Lowborough, el Gran Movimiento Adventista, al igual que el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, al igual que el libro Deseado de todas las gentes. Ella recomienda leer el libro de Urias Smith. Entonces, Mm. si Urias Smith hubiera enseñado errores doctrinales, pues obviamente la profeta hubiera apoyado eso. A pesar de que Urias Smith en este libro escribió algunas inconsistencias, ellos en el tiempo corrigieron esas posiciones y por eso es que vamos a ver que en 1898 sale a la luz un libro eh, muy importante publicado por la Review and Herald y allí sientan su posición sobre los 7 sellos, sobre las 7 trompetas, sobre las 7 iglesias y en ese tiempo estaba viva la profeta. Estaba Claro. vivo Urias Smith, ya Jaime White había muerto, pero él también escribió sobre los 7 sellos y todas las interpretaciones de Jaime White, el pastor Haskell, inclusive el mismo mm, Alonso Trevier Jones. El mismo Alonso Trevier Jones escribió la interpretación correcta de los 7 sellos, al igual que la hermana White. Entonces vamos a mostrar hacer un seguimiento en los años, cómo interpretaban los 7 sellos nuestros pioneros y la profeta para confirmar estas escuelas sabáticas y esto del libro de Urias Smith. Hermano No, y lo más Alfonso, terrible, hermano, es que, perdón, es que uno se da cuenta de que la gente repite un mensaje, repite, pero ni siquiera han cogido el libro, ¿sí? perfecto, no lo sí, eso es lo Eso. más triste, ¿no? Que las personas ponen sus ojos en lo que dicen los pastores, en lo que dicen otras personas, y no han tenido la oportunidad por ellos mismos de leer, ¿cierto? De leer, de estudiar, de analizar. Si esas personas estudiaran con nosotros y fueran paso a paso, revisando, estudiando por ellos mismos, leyendo y comparando y cogiendo la historia y comparando, pues no van a ser engañados.
Hermana Adriana, gracias por su aporte y por opinar. Hermano Alfonso, lo escuchamos. No, hermano Carlos, es que algo que me llama la atención. Claro que de pronto ya estoy pensando en su respuesta, eh, que hay caballitos hasta el cuarto, ¿no? Hasta el cuarto Sí, sello, pero ahí para adelante ya no hay caballitos. ¿Hay qué sí. significado hay? Bueno, Carlos, ¿Allí qué, perdón? hay caballos hasta el cuarto sello. Ya ahí para adelante Sí, ahí no hay caballos de ningún color. ya no hay caballos. Así es. Me pregunta la razón por qué, hermano. Sí, hermano Carlos. Sí, hermano. A ver, el caballo blanco dura ¿hasta qué año? Hasta el año 100, ¿cierto? Ajá. Hasta el año 100. Hasta ahí dura el caballo blanco. El Sí, señor. caballo rojo o bermejo dura hasta el año 313. 23. No, 323 no es. 323, perdón, 323, gracias. El caballo negro hasta 538. 538 y el caballo amarillo hasta 1517. 1517. Hasta allí a nosotros nos es presentado los cuatro sellos con como símbolos estos caballos, como parte de todos los símbolos. De Mm, ahí para allá ya no aparecen caballos. Yo no sé la razón por la cual el Señor haya decidido no presentar estas escenas con más caballos. Algo leímos sobre Urias Smith, de Urias Smith, y lo vamos a repasar. Vamos a volver a la parte inicial, quizás de algún comentario, y en la lección de escuela sabática del sábado vamos a leer esta parte, quizás que nos pueda dar una idea por qué a partir del cuarto sello ya no se representan con caballos, sino con almas bajo el altar y terremotos y caída de estrellas, silencio en el cielo, ¿cierto? Debe haber alguna razón para eso. Bueno, hermanos, esperamos que entonces con la ayuda de Dios el sábado le podamos dedicar un buen espacio. Toda la mañana le vamos a dedicar al sexto sello, y vamos a, en las horas de la escuela sabática, el sábado, la hermana Argenis va a estar presentando el tema en el culto central y en las horas de la tarde estaremos presentando el tema sobre los siete sellos a lo largo del tiempo, con las interpretaciones en el tiempo de los siete sellos, de los pioneros y de la profeta. Vamos a arrodillarnos para darle gracias a Dios, hermanos, y dar por terminado entonces esta noche el estudio. No sé si entre mis hermanos alguien desea, por favor, tomar la voz para orar y despedirnos. Hermano Luis, ¿me está escuchando? Amén, hermano. Sí, yo puedo tener la Am- oración. Amén, hermano. Entonces vamos a orar y luego ya los dejaré con un himno para honra y gloria de Dios. Oremos. Cariñoso y bondadoso Dios, que moras en lo más alto y sublime de los cielos, para ti sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias te damos, oh Dios, por este nuevo día y un día más cerca para tu regreso, Señor. En tus manos de amor nos colocamos este pequeño grupo de tu pueblo, Señor, que acabamos de terminar este estudio acerca de los sellos, Señor. Están escritos en el Apocalipsis. Dice, es un libro
importante para el tiempo. Por eso tú lo dejaste y dejaste también de lo que estamos estudiando, Señor. En este es el capítulo donde hay una serie de elogios y donde cuando las personas nos dediquemos a colportar, a vender libros, inspirados e iluminados por Dios, para que un claro conocimiento de la verdad plena, Señor, y nos estamos viviendo, Señor. Días sobre esta tierra, las señales anuncian tu venida por doquier. El espiritismo ha tomado casi todas las denominaciones, Señor, y las tiene bajo su poder, Señor. Pero hay un remanente, Señor, hay un pueblo que conoce a su Dios y se esforzará y hará conocer la verdad presente para el tiempo en el cual estamos viviendo, Señor. Gracias te damos, oh Dios, por este día que ha empezado, Señor, y en este momento vamos a descansar, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, Señor. Amén. Que tengamos un sueño reparador y que mañana nos despertemos a alabar y glorificar tu santo nombre y a prepararnos día a día para ir mejorando, para ir intensificando nuestro estudio, nuestra oración y así poder alcanzar esa perfección en Cristo Jesús. Y cuando Él se manifieste por segunda vez en las nubes de los cielos, podamos levantar nuestros brazos y decir, este es nuestro Dios que tanto le hemos esperado y Él nos salvará. Gracias te damos, oh Dios, por la vida, por los alimentos, por la salud, por las personas que vivimos en el campo, Señor, por el canto de las aves, el, la naturaleza que nos rodea, Señor. Es una bendición para cada uno de nosotros estar en un sitio como este de paz y tranquilidad, Señor. Por eso, hizo la invitación para cada uno de mis hermanos para que pronto tomen una decisión de salir de esas ciudades, Señor, y se unan y nos unamos en grupos, Señor, para poder ayudar a otras personas que lo necesitan y así poder ir hacia las ciudades a amonestar a esa gente, Señor, que se encuentra sumergida porque es el trabajo del enemigo. Nuestros pies nos resbalen, perdona nuestros pecados, no nos des caer en tentación y líbranos de todo mal. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús, lo pedimos todo. Amén. 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 Bueno, Carlos, Sí, mi hermano. Jesús, bueno, sí, Jesús está buscando obreros hoy. Bueno, muy bien, Es hermano. el Ya Señor. vamos entonces para allá. Bueno, mis hermanos, entonces, para la gloria de Dios, hemos avanzado esta noche con el quinto sello, hemos repasado algo más, hemos afianzado, ¿cierto? Este conocimiento que lo leemos del libro de Urias Smith. Y bueno, para la gloria de Dios, hermanos, estaremos entonces deleitándonos en seguir estudiando eh, cómo los pioneros adventistas interpretaban los sellos en su tiempo. Haremos este estudio con la ayuda de Dios el sábado en las horas de la escuela sabática. Estudiaremos el sexto sello y en las horas de la tarde estaremos estudiando la interpretación de los siete sellos a lo largo de la historia para que veamos que nuestros pioneros y la profeta estaban de acuerdo en esa misma interpretación que es presentada en los diagramas proféticos. Mis amados hermanos, que tengan una feliz noche, Dios los bendiga y muchas gracias por sus oraciones, todo está bien y espero que en ustedes también todo esté bien. Hermano Vamos a... Carlos, Sí, cuando en esos hermano. estudios, cuando en esos estudios, le quiero decir a mis hermanos que cuando esos estudios uno los entiende, lo que está estudiando, va sintiendo como ese gozo y esa alegría para la gloria y honra de Dios, de conocernos y de saber más. Gracias a Dios. Sí, hermano, qué bueno que
con nuestros hermanos en las diferentes exposiciones, la hermana Ángela, los hermanos, la hermana, mi hija Daniela, los hermanos que están exponiendo la palabra, la hermana Argenis, Sebastián. Se nos ha despertado de verdad ese interés, ¿no? De seguir estudiando, amar la verdad. A mi hermano Luis, queremos escucharlo también un día en en un tema central de Santo Sábado, o en un estudio que él quiera durante la semana presentar. Y bueno, a todos nuestros hermanos que poco a poco se han venido preparando, recuerden que tienen el espacio para que cuando tengan un tema o quieran que se les asigne un tema para predicarlo, con todo gusto lo haremos porque estamos capacitando a los hermanos durante este año para que se conviertan en evangelistas, en obreros médicos misioneros, en instructores bíblicos, en colportores y bueno, con la ayuda de Dios podamos seguir adelante. Vamos entonces a terminar con ese himno que nuestro hermano ha pedido, ¿cierto? Que se llama Jesús está buscando voluntarios hoy. Así se llama, ¿cierto, hermano? Sí, hermano, o no sé si es el Señor o Jehová, no sé, estoy bien seguro. A ver, vamos a buscarlo. No, es Señor, Cristo está buscando voluntarios hoy. Cristo está buscando obreros hoy, sí. A ver, vamos a ver. Cristo está buscando obreros hoy que quieran y correr. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, es mucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar por Cristo en su labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá.